el mes de abril se dio a conocer que el gobierno de nuestro país desintegró a un grupo dedicado al combate del narcotráfico y crimen organizado, que colaboraba con un alto organismo internacional antidrogas de Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su conferencia mañanera que esta unidad fue disuelta hace más de un año, porque estaba infiltrada con el crimen organizado, y destacó que aunque mantiene una cooperación con organismos internacionales encargados en seguridad, México procura que se respete su soberanía. Esta unidad se creó en 1997 y fue una de las principales herramientas del gobierno estadounidense para obtener información sobre el traslado de drogas y que, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández, durante todo este periodo ha sido controversial, además de hacer lo posible por permanecer en nuestro país. Estamos hablando de que es una organización que a través del tiempo ha hecho diferentes convenios, acuerdos con el gobierno de México para intentar ellos permanecer en México haciendo tareas de inteligencia, haciendo tareas supuestamente de combate al narcotráfico. Yo diría que en todo este periodo, desde finales de los 70s hasta ahora, el rol de la Agencia Antidrogas de la DEA ha sido un rol controvertido. Y si bien su papel principal era el de ayudar a combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, para la periodista han existido periodos en donde la información ha permanecido oculta. A lo largo de este tiempo sí han dado información muy importante para la captura de narcotraficantes, pero ha habido épocas, por ejemplo, como el sexenio de Vicente Fox, como el sexenio de Calderón, que por una u otra razón que para mí hasta ahora, y lo digo con toda claridad, no es clara, si era un error de estrategia, si era a propósitos, cuál era la finalidad de esto. Recordemos que la Agencia Antidrogas, la DEA, tenía acuerdos con el Chapo Guzmán, tenía acuerdos con el Mayo Zambada, incluso antes de la detención de Vicente Zambada Niebla. Situación que aparentemente dejó entre líneas que ambos gobiernos combatían a unos cárteles, mientras que con otros incluso podían llegar a negociar. De este papel controvertido de la agencia, donde por un lado sí combatían, sí a los Beltrán Leiva, sí a los Zetas, era todo el combate a los enemigos del cártel de Sinaloa, y de una u otra manera se sentaban a dialogar y a negociar con integrantes del cártel de Sinaloa. Entonces estamos hablando de un papel, pues sí, polémico, ¿no? Donde no queda claro realmente o tienen falta de visión, o hay también por parte del gobierno de Estados Unidos como por parte del gobierno de México, pues una tendencia a favorecer a unos carteles y exterminar a otros. También sugirió que tanto el gobierno mexicano como el gobierno estadounidense hay ciertas situaciones que mantienen un conflicto de interés. Pero lo absurdo es que mientras la DEA, por una parte, quería investigarlos, que estaban exterminando plantíos, etcétera, etcétera, por otra parte la CIA, que es del propio gobierno de Estados Unidos, pero que a veces estas agencias, como ocurre en México, lo que hace la Marina no siempre lo sabe el Ejército, y lo que hace el Ejército no siempre lo sabe la Policía, la Guardia Nacional en este caso, o la Ex Policía Federal. Lo mismo es en Estados Unidos. A veces estas tres agencias principales, lo que es el FBI, lo que es la CIA y la DEA, a veces tienen intereses encontrados. Dentro de estos intereses queda la pregunta, ¿cuál es la tarea principal a realizar? Que hay la dosis de las dos cosas. Yo creo que hay una importante dosis de intentar controlar, administrar el negocio ilegal de las drogas en vez de destruirlo. Y por otra parte, sí hay la intención de atacar principalmente no a las organizaciones que más trafican droga, sino las organizaciones que, según el gobierno de Estados Unidos, son más violentas. Y por eso tenemos la historia que estamos viendo hoy. Además de que el problema principal dentro de esta situación es la corrupción por parte de oficiales mexicanos. Debemos entender que esta unidad siempre ha sido corrupta. Es una unidad conformada por oficiales mexicanos, de las corporaciones de la PGR, de las corporaciones de la Policía Federal, ahora en un inicio de este sexenio, elementos de la Guardia Nacional, y siempre ha sido una organización, una unidad donde no ha estado exenta la corrupción de los oficiales mexicanos. Anabel Hernández también hizo hincapié en dónde está el verdadero problema. Su disolución, por una parte, ya es, pienso que el daño principal no está ahí.
Lo que es realmente grave es realmente, y esto es claro y tendrá consecuencias, no solo digo yo en materia de inseguridad en México, sino en materia diplomática, y veamos en un futuro todo lo que sucede, pero esta no colaboración del gobierno de México, deje nuestros secretos, nuestros trapos sucios, nuestras negociaciones fuera, no queremos las narices de los gringos aquí. Me parece que, aunque el discurso político es por la soberanía nacional, yo lo que estoy descubriendo a través de investigaciones que llevo en curso desde hace más de un año es que es por otras razones. Si bien una semana después de que el presidente López Obrador informara que se disolvió el grupo, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la DEA dio la orden de trabajar en conjunto con México y que continuarán laborando bajo la instrucción de apoyar esfuerzos. En los comentarios platícanos si consideras que estos esfuerzos pueden dar frutos y frenar, como es el objetivo, el narcotráfico y la delincuencia organizada, o si consideras que nuevamente existirá la corrupción. Yo soy Aislinn Cosbert y te invito a que te quedes en la octava.